Tengo en la línea telefónica al presidente de la Coparmex, a José Medina Mora. Le aprecio mucho que me tome la llamada. José, gracias por estar con nosotros. Buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, Luis. Qué gusto saludarte. Igualmente, oiga, ¿esto es expropiación o no es expropiación o es algo todavía peor? Cuéntenos. Bueno, consideramos que el secretario de Gobernación tiene razón en que no es una expropiación, porque si fuera una expropiación, pues tenían que haber seguido la ley, en ese caso, de darle audiencia a la empresa afectada y desde luego pagar una indemnización por la expropiación. En este caso la llaman ocupación temporal, hay que ver por cuánto tiempo, hay que ver si la intención del gobierno es una terminación anticipada de la concesión, en cuyo caso tiene que haber una indemnización a la empresa, en este caso a Grupo México, precisamente por la terminación anticipada de la concesión que tienen otorgada en esas vías férreas en Ferrosur. Nos parece que, de acuerdo con lo que dice la empresa, Grupo México, están en diálogo, y lo que sorprende, Luis, es que en medio del diálogo existe este decreto de ocupación temporal. Es decir, lo que se esperaría es que si están en diálogo, pues a partir de ese diálogo llegue un acuerdo como el que había el año pasado, en donde firmaron un acuerdo por el cual Grupo México se comprometía a hacer una vía paralela, de tal manera que el gobierno federal pudiera tener ese tránsito por el corredor transísmico, que es importante para el desarrollo de esa zona, pero al mismo tiempo el Grupo México conservaba la concesión de la vía férrea, que es también importante para el sector productivo. Es mucha la mercancía que sale precisamente transitando por esta vía férrea hacia Salina Cruz y de ahí exportación hacia los Estados Unidos. Esto nos parece sorpresivo que en medio del diálogo existe este decreto, y lo que esperamos, Luis, es que haya un pleno respeto al Estado de Derecho, es decir, si eventualmente hay esta terminación anticipada, se cumpla con el pago de indemnización a la empresa. Si se llega a un acuerdo y se firma, pues que se respete ese acuerdo de tal manera que se genere una certidumbre jurídica para la inversión. Nos parece ese el daño más grave, es decir, una señal muy mala hacia las inversiones que pueden llegar al país, porque si por sí había dudas si en México había ese respeto a las leyes, ese respeto al Estado de Derecho, pues esta acción que no está clara cómo terminará, pues genera más incertidumbre jurídica para la inversión, Luis. Estoy platicando con José Medina Mora, el presidente de la Coparmex. Yo sé que no es usted representante de Grupo México per se, pero sí representante de los empresarios, pero permítame hacer esta pregunta. O sea, si ya habían propuesto en Grupo México una vía alterna, que les construían otra vía, el gobierno lo que quiere es la vía que tiene Grupo México con el fin de continuar con los proyectos emblemáticos, particularmente el tren que quieren hacer para cruzar los dos océanos en este país. O sea, pues está muy cerrado aquí el asunto. Eso es lo que estaba ofreciendo Grupo México y el gobierno se lo rechazó. Bueno, desconocemos el detalle de esa negociación. Sí sabemos que había un acuerdo para construir esa vía paralela, pero ese acuerdo fue desechado y estaban en la mesa de negociación, en la mesa de diálogo. El que haya diálogo es positivo. Sí sorprende que en medio del diálogo exista este decreto de ocupación temporal, pero anoche la empresa Grupo México envía un comunicado en donde dice que seguirán dialogando. Lo que esperamos, Luis, es que por el bien del país ese diálogo pues llegue a un buen acuerdo en donde sobre todo se respete la ley. Es decir, si el gobierno está de acuerdo en que se construya la vía paralela, bueno, que ese sea el acuerdo, que si lo que quiere el gobierno es una terminación anticipada de la concesión que tiene Grupo México, bueno, pues se proceda de acuerdo con la ley a pagar una indemnización, de tal manera que lo que se requiere es esa certidumbre jurídica para la inversión. El que haya diálogo no es suficiente, Luis, pero es una buena señal. Sabemos que en otros casos, como es este diálogo que existe de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá con respecto al TEMEC, en el tema eléctrico, pues siguen avanzando los meses, siguen en diálogo, pero no se resuelve. Esto sigue generando incertidumbre para la inversión. Déjeme preguntarle esto. Quisimos hacer un poquito de memoria. En el 2001, si no nos equivocamos, era septiembre de 2001, Vicente Fox había llegado al poder y bueno, hubo otra expropiación. Creo que pues hay que tener cuidado con los grises, con las escalas, con los bemoles, pero hubo también otra expropiación. Fue el caso de los famosos ingenios azucareros. Al parecer fueron 27 de 60 y también hubo por ahí algún escándalo, pero
parece que se hizo mucho más local, o sea, se quedó en el tema de los ingenios azucareros y no extrapoló o no preocupó tanto a la industria. ¿Hay algún antecedente que recuerden ustedes? ¿Por qué preocupa tanto esta expropiación en particular, que no es expropiación, pero que es ocupación temporal? ¿Cómo podríamos compararlo un poco en el tiempo? Y bueno, pues entendiendo que estamos en un momento políticamente muy agudo, muy filoso y desgraciadamente muy polarizante, don José Medina Mora. Sí, Luis, lo que nos preocupa es precisamente el que no se cumplan las leyes y hay otros temas en paralelo, no nada más esta ocupación Claro. temporal. Por ejemplo, el hecho en el Estado de Derecho es importante que haya esta separación de poderes, los ataques que ha habido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de las decisiones que han tomado, cuya única misión es determinar si las leyes que se aprueban, los decretos, están en contra de la Constitución o no, y en caso de que estén en contra de la Constitución, pues desecharlas. Esa es su misión, para eso fueron electos, y el hecho de que se les ataque, como lo que vimos en el fin de semana de un gobierno estatal llevando féretros de dos ministros, un ministro y una ministra de la Corte, es algo que nos parece inaceptable. El Estado de Derecho no es nada más el cumplimiento de la ley, es también el respeto a las instituciones. Por otro lado, también vemos que hay desacatos a mandatos judiciales como el que la Suprema Corte de Justicia le mandató al Senado para nombrar a los comisionados del INAI, lo cual no fue cumplido en tiempo. Ahora se les pide que tengan un periodo extraordinario para nombrar a los comisionados del INAI. Entonces son ya varios temas en donde no se está cumpliendo el Estado de Derecho y por eso la preocupación. Desde luego también cuando la Suprema Corte determina que el decreto que estableció el gobierno federal el año pasado para que no hubiera información de las obras prioritarias del gobierno, pues es inconstitucional porque hay un derecho que tenemos los ciudadanos de acceso a la información y que la respuesta sea emitir otro decreto, pues son temas que nos van llevando a que no estamos logrando el país con Estado de Derecho, con cumplimiento de la ley, con respeto a las instituciones, que es lo que necesitamos para el desarrollo del país. Y dentro de este marco, pues claro, una acción es esta ocupación temporal de las instalaciones y las vías que tiene concesionadas Grupo México. Ahuyenta inversiones, pero el asunto es una rayita más al tigre o sí es un foco rojo ya el asunto de una ocupación temporal. Hay quien dice, desde el punto de vista político de la Cuarta Transformación, que están exagerando, que no, la cosa no es tan así, que solamente es para el proyecto de los trenes, infraestructura, temas de seguridad nacional, y hay otros que también lo extrapolan mucho en la oposición, que dicen, esto es lo primero, así como Hugo Chávez decía, expropiese, expropiese, expropiese. Don José Medina Mora, usted viéndolo desde fuera, viéndolo también con los empresarios, ¿cómo nos están viendo en ese sentido? ¿Esta es una rayita más al tigre de todo lo que ya nos dijo o es realmente una alarma, un foco rojo? Bueno, lo que preocupa, Luis, es que en medio del diálogo entre el gobierno y Grupo México, que tiene esta concesión de Ferrosur, surja el decreto de ocupación temporal de las instalaciones. Es decir, eso manda una mala señal a los inversionistas, porque precisamente lo que necesitamos es mandar la señal de la certeza jurídica para la inversión, de que pueden confiar que en México hay leyes y que estas leyes se aplican. Pues cuando hay este tipo de eventos, el foco que se prende es precisamente de alerta hacia la certidumbre jurídica para las inversiones. Y es por eso el llamado que hacemos a que tenemos que cumplir la ley, tenemos que cumplir, ser un país de Estado de Derecho, si queremos que lleguen estas inversiones, este tipo de acciones en donde en medio de un diálogo se sorprende con este decreto, pues es una mala señal para los inversionistas. Totalmente. Finalmente le pregunto, platico con José Medina Mora, presidente de Coparmex, ¿qué postura deben de tomar los empresarios? Hay quien está abogando por una postura todavía muchísimo más fuerte que le apuesta no tanto a la cautela y la moderación, sino pues también incluso a la misma radicalización. ¿Qué postura tendrían que tomar los empresarios en este país frente a estas acciones, don José? Sí, nos parece que los empresarios, los organismos empresariales, nos tomar la postura del diálogo por un lado y del cumplimiento por la ley. El hecho de que alguna entidad no cumpla con la ley no es razón para que las empresas no cumplamos con la ley y desde luego importante el diálogo como mecanismo para resolver las diferencias. Nos parece que con eso podemos llevar el país adelante.
Le agradezco que me haya regalado estos minutos aquí en MBS Noticias. Es José Medina Mora, el presidente de la Coparmex. Muy buen día. Buen día, Luis. Muchas gracias. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Mil gracias. A ver, ¿qué opina usted? 5571-131337. 5571-131337. Fíjese que quisimos hacer memoria, ya lo prepararemos con mayor detalle en las siguientes emisiones, pero así es, fue con Vicente Fox, digamos, de las últimas expropiaciones relevantes, porque, por ejemplo, para construir el AIFA también se expropiaron parte de los terrenos, pero pues se llegó más o menos a un acuerdo, no fue tan escandaloso, pero algo así, pues quisimos recordarlo, más o menos habrá sido con Vicente Fox, 2001, expropia 27 de 60 ingenios azucareros. ¿Por qué? Pues dijo que eran económicamente inviables, que era más fácil expropiarlos y de hecho venderlos, si no nos equivocamos, todavía están a la venta algunos de esos ingenios que fueron expropiados hace 23 años con Vicente Fox. En aquel entonces, cifra millonaria, se pagaron 15,000 millones de pesos. Diferencias importantes, aquello fue una expropiación que generó un escándalo político, tú las traes, todo lo que quieras, pero que se pagó y que de acuerdo a la ley, pues se siguió el procedimiento. ¿Cuál fue el tema de lo que está pasando hoy con Ferrosur? Pues que llegaron los marinos, que eso no está en el procedimiento de nada, que suena pues a algo muy totalitario, hay miedo para los empresarios, etcétera. ¿Qué opina? 5571-131337, 5571-131337, nuestro WhatsApp, que ya sabe, está abierto absolutamente para todo el auditorio.